Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en una nueva jornada del talk show Chile es uno. La verdad que estamos muy contentos, nos ha ido súper bien, cada vez se viraliza más por las redes y estamos llegando, ¿no es cierto?, a todo Chile con un mensaje esperanzador, justamente afrontando este plebiscito del 4 de septiembre. Hemos tenido a gente de todos los colores, súper transversal, de distintas regiones, y hoy nos toca tener a una persona muy reconocida, querida por muchos. Es don Francisco Javier Orrego, abogado de la Universidad de Chile, titulado, ¿no es cierto? Ah, no, nuestro como vecino aquí, Gabriel Boric, fue asesor de la convención, tiene una experiencia, ¿no es cierto?, de haber vivido todo el proceso de redacción, creación de la propuesta constitucional. Es panelista del programa Sin Filtro de debate, realmente un programa que no sé si será el más visto en este minuto en el país, pero seguramente si no es el primero será el segundo. Eh, yo diría, lo puedo reconocer como una máquina de los debates. Para mí es como la esperanza también de la centro derecha, una cara de renovación, y ese para mí el Cicerón del siglo XXI, por lo asertivo. Así que, Pancho, bienvenido aquí a Chile es Uno, un agrado tenerte con nosotros. Manuel José, te mando primero que todo un tremendo abrazo a la distancia. Muchas gracias por la invitación a conversar en este Ley Chile es Uno y partir señalando un tremendo abrazo, un tremendo saludo a todos los amigos de Magallanes. He estado por ahí un par de veces dando un par de charlitas, hace ya harto rato que no estoy, pero esto de las redes sociales y la tecnología nos permite estar un poquito más conectados. Así que ojalá que este video se pueda difundir entre todos los amigos que son ahí habitantes de Magallanes. Y efectivamente, debo decírtelo, siento mucho cariño de la gente y también mucha detracción. Porque cuando te quieren también hay algunos que te odian. Y sí, amigo, efectivamente soy abogado de la Universidad de Chile, una generación más abajo que el presidente de la República. Yo soy de la generación 2005 en la Chile, el presidente es de la generación 2004, y por ahí me tocó compartir y hacer política durante muchos años desde la oposición a él. Nosotros siempre desde la idea de la libertad y ellos desde la idea del socialismo libertario. Correcto, correcto. La verdad que un lindo expertise y bueno, te agradecemos de todas maneras porque lo entretenido, lo bueno, lo positivo también de tus intervenciones en los medios, en los debates, es que tú siempre lo haces no con la descalificación personal, no con cosas como, digamos, cortinas de humo, sino siempre siendo muy preciso y apoyándote con argumentos sólidos y remitiéndote siempre a los argumentos y al texto mismo. Así que creo que eso es muy importante para elevar el debate. Para empezar, Pancho, quiero decir algo que es para acá Magallanes precisamente. Quiero darle mi solidaridad al capitán Carlos Weinberger Stange, capitán de Carabineros del GOPE, porque él en su labor durante el estallido detuvo como a muchas otras personas que estaban ahí destrozando o manifestándose, pero en los momentos de conflicto, tirando molotov. Aquí se quemaron 2 edificios completos en pleno centro de Punta Arenas, y resulta que lo están condenando por vejación de un detenido durante el estallido, y porque el detenido, digamos, tuvo unos eritemas, o sea, un poquito rojo en los brazos cuando se le detuvo porque no quiso, se resistió a la detención. Entonces, obviamente que son muy malas señales, porque ya sabemos que los carabineros están dejando la institución, más de 700 carabineros dejaron la institución en este año. Eso salió publicado hace unos días en el diario La Tercera, y obviamente que uno al conversar en privado con las fuerzas policiales están de repente muy complicados porque cuando quieren hacer su labor, en cualquier minuto los pueden dar de baja, bajar de grado, les complican la carrera, y eso obviamente que va deteriorando el Estado de Derecho. Así que nuestro apoyo a este carabinero, que creo que se está produciendo una injusticia con él. ¿Mm? Pancho, pero entrando en materia, quisiera llevarte directo al hueso, a la educación.
porque ese es un tema que realmente es muy sensible en la región de Magallanes. Magallanes es una región que tiene muy poquitos colegios privados, solamente el 7% asiste a colegios privados, la gran mayoría es de colegios subvencionados, ¿ya? Y un poco más del 30%, 40% es de colegios públicos. Sabemos que, ¿no es cierto?, la calidad, los colegios que tienen mejor rendimiento están en la educación privada subvencionada o en los colegios privados. Lamentablemente la educación pública siempre tiene grandes problemas, adolece de calidad. Y aquí la educación pública se trata en esta propuesta constitucional en el artículo 36. Y ahí en sus incisos señala cosas que a mí me parece súper preocupante, pensando en todos estos colegios que proveen calidad. Y es lo que yo te quiero invitar a hablar respecto de lo que se habla en los incisos sobre la prohibición del lucro, sobre la educación pública, que sea laica y gratuita. En fin, entremos en materia, ¿qué es lo que puede pasar en educación si se aprueba esta nueva constitución? Mira, yo creo que partamos muy por atrás, antes de que nos metamos en el tema de derecho a la educación, y entendamos que dentro de la consagración de nuevos derechos económicos, sociales y culturales, en una nueva regulación respecto de la materia, hay 4 o 5 que son los relevantes que la sociedad en su conjunto considera que son los que tenemos que mirar con lupa. ¿Ya? Estos derechos sociales, económicos y culturales tienen la característica que, a diferencia de un derecho de primera generación, como lo sería, por ejemplo, la libertad de expresión, de desplazamiento, de emprendimiento, la igualdad ante la ley, la propiedad privada, el derecho a la vida, tienen la característica que ya no es señor Estado, lejitos mío, quédese por allá lejito, sino que el señor Estado venga para acá y ayúdeme un poquito, póngase con una luquita. La característica principal de un derecho económico, social y cultural es que el Estado tiene que desembolsar plata a fin de proveerlo de forma sistemática y progresiva en el tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son esos? Educación, salud, vivienda, seguridad social y en particular pensiones, y dentro de la teoría siempre se incluyen los derechos laborales, en la triada del derecho laboral, sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga. En materia de educación en particular, nosotros ya teníamos garantizado el derecho a la educación en la Constitución actual, ¿ya? Lo teníamos garantizado en el artículo 19, numerales 10 y numerales 11 del texto constitucional vigente, que básicamente hacía una distinción entre lo que es el derecho a la educación, por un lado, en el número 10, el derecho a ser educado, a recibir educación en todas las etapas formativas del desarrollo de una persona humana, y estaba consagrado en el numeral 11 desde la perspectiva de la libertad de elección. Yo, como familia, como núcleo fundamental de la sociedad, tengo el derecho y deber preferente de educar y elegir la educación de mi hijo. Para que yo pueda elegir, tengo que poder elegir. Tienen que haber proyectos educativos distintos a los que yo les pueda echar mano. Entonces, la Constitución actual decía, existe libertad de enseñanza. ¿Qué significa eso? Que cada sostenedor puede tener un proyecto educativo que se enmarque dentro de los valores que ellos quieren impulsar, y seremos los papás, yo te lo digo como papá, los encargados de determinar en qué proyecto educativo vamos a matricular a nuestros hijos. Puede ser que yo sea católico, que tú seas judío, puede ser que haya un evangélico por ahí, puede ser que yo le quiera dar una educación especializada en materia deportiva, en materia artística, o como los liceos bicentenarios enfocados en la educación, en la preparación de la PSU. Puedo tener distintos tipos de proyectos educativos. Puede ser un proyecto educativo tradicional, o puede ser un proyecto educativo tipo Montessori, que los cabros estudian todos juntos, dan pruebas libres. Entonces, la Constitución actual te dejaba la cancha abierta. Te decía, oiga, usted por un lado tiene el derecho de preferente de elegir la educación de su hijo, por otro lado la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y por otro lado existe la libertad de enseñanza para que cualquier persona pueda tener un colegio. Esa era la regulación actual, bien limitada, no se metía mucho en financiamiento, más allá de señalar de que habría un sistema donde la educación básica y media sería gratuita, y después tenemos todo lo de la Ley Orgánica Constitucional de Educación Superior que regulaba las materias de gratuidad, ¿cierto? Pero te dejaba la cancha bien abierta, no se metía más allá de eso. El cambio de paradigma del nuevo texto constitucional es grande, es abismante, porque hay ciertos enfoques que a nosotros no nos gustan porque atentan contra los principios que recién habíamos señalado. Por ejemplo,
Pasamos de la regulación en 2 numerales a 9 artículos que regulan la materia de educación. Pasamos de no tener una regulación exhaustiva a una constitución maximalista que se va a detalles innecesarios. Pasamos a fijar en materia de nivel constitucional los fines y principios de la educación, que amigos, son hartos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, construcción del bien común, justicia social, respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos de naturaleza, conciencia ecológica, educación ambiental, convivencia democrática entre los pueblos, prevención de la violencia y discriminación, adquisición de conocimientos, pensamiento crítico, capacidad creadora y desarrollo integral de las personas. Eso desde los fines, pero aparte se fijan los principios. Y en los principios se habla de cooperación, no discriminación. Ese es un punto que hay que tener muy presente. Inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo. Otros principios consagrados en la Constitución. Y si uno empieza a buscar por el texto constitucional, ¿cuáles encontráis? Educación no sexista, acceso universal en todos los niveles. Quédate también con esa idea. Colaboración, democrático, no discriminación en el acceso, en todos los niveles. O sea, las universidades no tengo idea cómo lo van a hacer. Prohibición de todo lucro en todos los niveles. ¿Qué pasa cuando tú fijas los principios de la educación a nivel constitucional? Que encuadra los proyectos educativos dentro de los principios que te fija la Constitución, el criterio pasa a ser un criterio unificado y por ende se pierde libertad de elección desde el momento en que tú como papá ya no vas a elegir el proyecto educativo, sino que lo que pasas es a elegir un edificio. Porque todos los proyectos educativos se van a tener que encuadrar dentro del mismo proyecto. Después tenemos el tema de la no discriminación, que yo te decía, ¿qué pasa con el ingreso a universidades o a colegios especiales, a colegios de carácter artístico, a colegios que están enfocados en el carácter académico, a colegios que son de carácter deportivo? ¿Cómo tú vas a las universidades? ¿Cómo vamos a hacer esa distinción para poder seleccionar? No sexista. ¿Qué pasa con los colegios que son de un solo sexo, solo para hombres, solo para mujeres? Que los proyectos educativos son con esa visión. Si acá lo importante es que los papás tengan... Si yo quiero meter a mi hija en un colegio solo de mujeres, ¿por qué yo no voy a tener esa elección? Si es mi decisión, la Constitución me lo está limitando. Después no se asegura el financiamiento para los colegios particulares subvencionados. Nosotros peleamos mucho tiempo para que quedara consagrado y ellos no querían financiarlo, querían solamente financiamiento basal a establecimientos del Estado, y cuando se dieron cuenta que en Chile más de la mitad de las matrículas, o sea, el 54%, y cuando tú me decías los porcentajes de Magallanes, bueno, los porcentajes de Magallanes son los mismos porcentajes a nivel nacional. 54% de matrícula particular subvencionada, un 8% de matrícula de colegios particulares totales y el resto colegios que son de carácter estatal. Esa es la dinámica en todo Chile, se repite. Por eso cuando nosotros nos dimos cuenta que solamente se hablaba de financiamiento basal a los establecimientos estatales, bueno, pusimos el grito en el cielo. Lógicamente, reclamamos al interior de la convención y finalmente en una disposición transitoria queda una frase que dice que una ley va a determinar los criterios para el financiamiento de los colegios. Entonces, no quedó cerrado, quedó abierto, pero va a depender de un congreso futuro. Entonces, nosotros vemos que hay cierta intencionalidad de machacar a la educación particular subvencionada, cuando tenemos que ser bien sinceros, los papás preferimos, antes que la educación estatal, a los colegios particulares subvencionados. Entonces a mí me hubiese encantado decirle a la gente que nos está viendo que se aseguró el financiamiento a los colegios particulares subvencionados, pero la verdad es que va a quedar determinado por ley, al mismo tiempo que a contrario sensu, sí se consagró el financiamiento de los colegios de carácter estatales, porque ahí está el enfoque de esta Constitución, en un crecimiento desmedido por parte del Estado. Tampoco se aseguró el financiamiento a universidades privadas, eso también te queda medio abierto en el artículo 36, numeral 8. Luego se establece la gratuidad para todas las instituciones públicas, todas las instituciones públicas. Yo soy de la Chile, no sé cómo la Chile que el día de hoy no le alcanza ni para cambiar las sillas de la Escuela de Derecho, y eso que la Escuela de Derecho tiene edificio nuevo, es de las que más lucas mete, pero yo no quiero ver cómo lo van a hacer los muchachos en FAU, en arquitectura, o cómo las autoridades van a lograr financiar, porque no se hace distinción. Dice, gratuidad para todas las instituciones públicas en la educación superior en todos los grados y títulos iniciales. Chuta.
claro. ¿De dónde sacamos las lucas? ¿Cuánto cuesta esto? Si la condonación del CAE, por ejemplo, cuesta 12.000 millones de dólares, un octavo del presupuesto de la nación. Se limita la libertad de cátedra también, eso en el artículo 41. Se limita la libertad de enseñanza, como te señalaba, desde la perspectiva de los sostenedores, no solo porque se fijan los fines y principios, sino porque también se establece que las comunidades educativas van a tener participación vinculante dentro de las decisiones que tomen los establecimientos educacionales. Y cuando yo elijo un proyecto educativo, yo me someto a lo que diga ese proyecto educativo porque lo estoy eligiendo precisamente por su visión. Po. Imagínate, tenemos un proyecto educativo católico y después nos quieren cambiar el proyecto educativo por un proyecto, no sé, judío ortodoxo o evangélico o hinduista. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Claro. Pero yo elegí. Entonces, el sostenedor debería tener la libertad de mantener su proyecto educativo, si es lo que él le ofrece a la comunidad. Entonces, ahí también tenemos un problema. Y luego, el principal énfasis que te diría yo, que el artículo 43, número 2, están los colegios, o sea, no en el 43, número 2, pero sí están en el subsistema de educación estatal. Entonces, ¿qué te dice la Constitución? Te dice muchas cosas, demasiadas a mi parecer, en un intento de regularlo todo. Llena de adjetivos. No, es que eso, amigo, te lo vaya a encontrar en todo el texto, una constitución bien, bien difícil de digerir, con mucha palabra bonita, con mucha aspiración para el Estado. ¿Qué significa digno? ¿Ah? Y la palabra se utiliza a lo largo y ancho de todo el texto constitucional. Entonces, acá tenemos un problema de maximalismo extremo, 9 artículos que regulan el tema de educación, un énfasis claro, pero claro y evidente en el subsistema de educación estatal, que está compuesto por establecimientos del Estado, a los que se les asegura financiamiento basal y quedan fuera porque no se mencionan los particulares subvencionados, la educación privada, porque el énfasis de esta constitución está en el Estado, en hacer crecer el Estado. Y luego tenemos que en la sobreregulación de la materia empezamos a limitar la libertad de enseñanza. Esos son todos mis puntos fundamentales, pero tengo uno para rematar, que el que a mí ya la guata me la revuelve y yo le digo a las familias chilenas como, oye, ojo, ojo, porque en la constitución actual yo te decía, primero la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Familia y educación van de la mano, amigo. Y me importa huevo la definición de familia. Yo no soy de aquellos que dicen familia, hombre, mujer, casado, no. Yo siendo católico, te lo digo, para mí las familias son papá, mamá, papá, hijo, dos personas, una pareja, una abuela que cría a su hijo, una familia homoparental de 2 hombres, de 2 mujeres. Hoy en día, estuve el otro día con un compadre, con Lucas Blases, son poliamorosos, allá ellos, yo no sé cómo lo hacen, yo no lo podría hacer, pero cuestión de ellos, bienvenido sea. Lo conozco a Lucas, lo conozco. Familias ensambladas que hoy en día son muy típicas de papás separados, que después se juntan los 10 y son familias grandes, que también son familias, pero la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso se sale de la Constitución, lo eliminaron, ¿por qué? No tenemos idea. Otro principio que estaba en la Constitución es el derecho y deber preferente de los papás a elegir la educación de su hijo como principales garantes de los mismos. Chao, se va y se cambia por la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas, pero no te habla del derecho y deber preferente. Entonces, ¿a quién le otorgan el deber? Y esto es grave, al Estado. Al Estado, claro. Amigo, artículo 35, la educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Y no, pues, amigo, es un deber primordial de los papás, de la familia. Exactamente. Entonces, los énfasis aquí cambian y esos elementos yo no los puedo dejar pasar y me hacen decirle a los papás chilenos, ojo, atención, porque acá ustedes están perdiendo su derecho de deber preferente de elegir la educación de su hijo y al mismo tiempo están perdiendo su libertad de elegir, porque al no haber libertad de enseñanza de verdad, se pierde la posibilidad de tener proyectos educativos distintos. Con esto termino. De 88 constituciones que revisamos a nivel internacional, ninguna de ellas, ni siquiera las de Rusia, las de Venezuela o la de China, fijaban los principios y fines de la educación a nivel constitucional. Acá hay una sobreregulación que llega a ser absurda. Correcto. No, a mí me ha llamado notablemente la atención. Y en eso, Pancho, me preocupa mucho llevándolo a la realidad magallánica, porque tú sabes que acá los colegios confesionales son muy importantes.
son los primeros que son parte de la creación de la fundación, digamos, de la Sociedad Magallánica. Estos colegios parten desde el 1880 y me refiero a los colegios salesianos o dependientes de la diócesis. Son muy importantes porque son los colegios más grandes que están en Punta Arenas, en Puerto Natales, en Porvenir, tienen escuelas. Y ahí, para que la gente, los magallánicos, ubiquen súper bien, estoy hablando del Liceo Salesiano San José, el Don Bosco, María Auxiliadora, Sagrada Familia Punta Arenas, Mazarelo, Fañano de Puerto Natales, María Auxiliadora también de Porvenir, y que son miles de alumnos. Estamos pensando en una región que es pequeña, 165.000 personas en total son los habitantes de la región de Magallanes, y estos colegios, casi cada uno tiene mil alumnos. Entonces es relevante su peso y han educado a generaciones y generaciones de magallánicos. Y ahí es donde me preocupa mucho porque dice, ¿no es cierto?, en estos artículos, si no me equivoco, el 36, ¿ya?, que habla de que el financiamiento será estatal. Tú me dices que hay hoy en día hay un inciso o norma transitoria que deja la puerta abierta que la ley pudiese financiar a colegios privados subvencionados, pero aquí habla claramente de que es una educación pública de carácter laico y gratuito, laico, quiero decir. Sí. Entonces, a pesar de, es que esa norma transitoria podría permitir, o futura ley podría permitir que se continúe con el financiamiento a estos colegios confesionales, salesianos, dependientes del obispado, porque todos estos colegios acá en Magallanes son subvencionados y permiten que miles de niños que tienen vulnerabilidad, que son de familias de esfuerzo, accedan a una buena educación, ¿ya? Pero si no tuviese financiamiento, la Iglesia Católica o la Orden Salesiana tendría que tomar una decisión. Una, bueno, cobrar toda la matrícula para poder ser viable el proyecto, y eso dejaría a muchos niños fuera de esa educación, pero tal vez eso mismo haría que estos colegios no serían viables y tomar la decisión de tal vez de cerrar algunos colegios que son centenarios. ¿Cómo lo ves tú? Mira, primero que yo te lo dije al principio, a mí me hubiese encantado decirte que quedó asegurado el financiamiento a todo tipo de establecimiento según criterios que establezca la ley, pero no quedó esa materia. ¿Cómo quedó? Quedó consagrado un sistema nacional de educación compuesto por todos los establecimientos, todos, privados, públicos, parvularia, básica, media, educación superior, terciaria, universidades dentro de ellas, centros de formación técnica, institutos profesionales, escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, ¿ya? Ese es el Sistema Nacional de Educación, listo, están todos metidos dentro del saco, perfecto. Pero se crea un subsistema, que es el subsistema de educación pública y estatal, que hay que decir que es lo mismo. Cada vez que tú leas público, la Constitución es estatal, porque para los amigos que redactaron la Constitución, lo público es equivalente a lo estatal y lo público es antagónico a lo privado y lo estatal es antagónico a lo privado. Entonces, para ellos público y estatal es lo mismo. Ellos no quieren que nadie sepa, pero para ellos es lo mismo, ¿ya? Y en ese subsistema de educación pública estatal, se incluyen solamente los colegios que son de carácter del Estado, ¿ya? Donde el Estado es el dueño. Esto por si la gente que nos está viendo quiere revisarlo para ver, oye, el Pancho está diciendo cuestiones que no son, no, váyase al artículo 36, numerales 7 y 8, que son los incisos, realmente no son numerales, pero filo, el número dice 7 y 8, y ahí usted va a ver que el número 7 dice que hay un sistema de educación pública, de carácter laico y gratuito. Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Lo está delimitando solamente al subsistema de educación pública, por ende estatal, y que los colegios del Estado tienen que ser laicos y gratuitos? ¿O uno podría llegar a interpretar que la educación tiene que ser laica y gratuita? Yo creo que la discusión es abierta y me inclino a pensar que ellos pensaron solamente en los colegios estatales. El tema es que en el inciso siguiente, que está bien, la educación del Estado tiene que ser laica, yo te diría que a mí me gustaría que fuera religiosa, o sea, que enseñaran todos los tipos de religiones, no me molesta, al contrario, pues, creo que sería muy bueno para los muchachos, pero eso es la discusión. Sin embargo, el numeral 8 te indica que el Estado debe financiar este sistema, vale decir, el sistema de educación estatal público, mediante aportes basales a fin de cumplir los fines y principios de la educación, bla, bla, bla. Entonces, como no lo deja cerrado y no establece financiamiento textual, No,
para otro ¿No? tipo de Y uno sabe que, digamos, la administración pública, el gobierno no puede hacer lo que no le no te indica la da, ley. ¿Mm? no, no te da. Entonces, como la norma transitoria quedó abierto, vamos a tener que el Congreso futuro determine qué tipos de colegios y establecimientos van a poder recibir financiamiento, siempre y cuando se cumpla con los fines y principios de la educación, con estos principios de no discriminación, no sexista, etcétera. Entonces, a los colegios particulares subvencionados los vienen asfixiando hace harto rato. Entonces, hoy en día los colegios particulares trabajan en dos modalidades, los con copago, los sin copago. Los con copago deben ser menos del 8 o el 6%. El resto ya no está con copago. Y eso es porque un establecimiento particular subvencionado recibe un tercio de financiamiento estatal de lo que recibe un colegio estatal, municipal. Y así todo, tiene mejores resultados, tiene mejores proyectos educativos, tiene mejor desarrollo, tiene mejor infraestructura, tiene mayor nivel de clase. O sea, un colegio estatal versus un particular subvencionado. El estatal sabemos que va a pasar por procesos de tomas, de paralizaciones. El particular subvencionado te asegura un poquito de que la educación sea continua. Y finalmente la pregunta que queda de cajón que uno tiene que hacerle a los papás y a los vecinos de Magallanes es, ¿cómo era ese colegio particular subvencionado hace 20 años? ¿Cómo era? ¿Cómo era su infraestructura? ¿Cuántos alumnos tenía ese colegio particular subvencionado? Bueno, ¿cómo está ahora? ¿Cómo está ahora ese colegio particular subvencionado? Y yo te puedo apostar plata, si quieres, tuve por medio, no mucha porque no me va muy bien, que esos colegios eran Un corderito al palo, un corderito al un palo. corderito al palo y un desayunito en el kiosco Roca, no sé, algo humilde, ¿ya? Algo humilde. Pero te puedo apostar que esos colegios particulares subvencionados antes eran chiquititos, probablemente de infraestructura de madera o no sólido, patios de tierra, recintos pequeños. Como son ahora, son colegios de infraestructura de 2 pisos, colegios sólidos, colegios que han crecido en su matrícula, colegios que tienen gimnasios techados. Y esa es la realidad de un colegio particular subvencionado con el paso de 20, 25 años, que han logrado crecer. ¿Cómo están los del Estado? Iguales, iguales. Sí, es muy, muy patente, ¿eh? Uno que conoce la realidad de muchos colegios. A mí me tocó hace ya una década ser director del Instituto Nacional de Deporte. Entonces, obviamente que uno trabajaba codo a codo con el sector de educación y mejorando la infraestructura deportiva. Y la realidad es así como tú la dices, Pancho. La realidad es así y sobre todo esa diferencia en la calidad de educación que uno sabe que los niños que van a los colegios subvencionados, privados subvencionados o la educación privada, la verdad que salen mucho mejor, con muchas mejores herramientas para afrontar el futuro, a pesar que el gasto público por alumno, Un el tercio financiamiento menos. en los colegios públicos, claro, es mucho mayor en los colegios, ¿no es cierto?, públicos, que lo que se gasta a veces, ¿no es cierto?, en los mismos privados. Pero la calidad es totalmente desigual. Pero pasando a otro tema, Pancho, creo que tenemos que tocar otro tema que era muy sensible para toda la población, que es la salud, ¿ya? Y que fue otra de las banderas, ¿no es cierto?, cuando se produjo este estallido, la gente salió a las calles y lo que estaba reclamando era mejor seguridad, mejor educación, mejor salud. Yo la verdad que yo estaba ahí entre medio de la gente, salía a ver, y eso era su reclamo, pero no, también mejores pensiones, pero no era esto de una nueva constitución. Políticamente esto yo creo que se llevó muy bien, se arrastró a esto, a que nos metiéramos en un tema constitucional, que yo creo que como economista lo digo, ya nos entrampó y nos entrampó y nos va a dejar como durante, no sé, una década de inestabilidad política, a lo menos de si salimos bien, digamos, parados de aquí el 4 de septiembre y lo que se pueda salir, en lo que se pueda hacer hacia adelante. Pero el desarrollo económico del país está bastante en periplo. Entonces, pero en salud, que era una de las banderas, uno de lo que la gente reclamaba que era una mejor, ¿no es cierto?, sistema de salud, porque las listas de espera, sobre todo, son larguísimas, promedio de todas las cirugías electivas, que sé yo, son de 645 días. Y lo que uno ve, lo que uno tema y lo que uno está proyectando, que este nuevo sistema
sistema de salud que integraría, ¿no es cierto?, todo el sector público y a los prestadores privados que pudiesen operar según lo que va a determinar la ley, lo que lleva es que tal vez es posible que las ISAPRES desaparezcan como tales, y los 3,5 millones de aportantes al sistema ISAPRE se tengan que trasladar, digamos, al sistema público, porque más encima que se va a financiar con impuestos generales, el 7%, porque te van a pedir en el 7% de aporte, ese sería también cotizando para el sector público, una sola entidad. Y yo creo que ahí lo que se va a producir va a ser como un colapso de la atención pública de salud, y en vez de mejorar la atención pública va a ser peor, pero va a ser peor para todos. ¿Cómo Mira, lo ves tú? lo primero es que tú hiciste referencia a que efectivamente durante las movilizaciones lo que se demandaba era básicamente mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejor pensiones, no más abuso y en buen chileno que nos dejaran de cagar. Ese era el concepto transversal y eso se escuchaba, era lo que salía la gente a demandar, la injusticia, ¿cierto? Equiparar la cancha, igualdad de oportunidades, y se instaló con mucha fuerza el concepto de la desigualdad, que para mí no es el tema de fondo, pero bueno, la sociedad lo instaló y hay que hacerse cargo de él también. Yo creo que el tema de fondo es el bien común y la superación de la pobreza. A mí me da lo mismo si hay un súper rico, me da exactamente lo mismo, me interesa que no hayan pobres. Y esa es una cuestión que los amigos de izquierda más radical nunca han entendido, y bueno, allá ellos con sus ideas que traen hambre y miseria a todos los países en los que se instalan. Pero pese a ello, yo también era de aquellos que pensaba que el texto constitucional vigente tenía validez social, y yo lo defendía porque considero que es un buen texto constitucional, pero la verdad es que la gente no lo quiere. Y ese 80% de personas que fue a votar en el plebiscito de entrada y que dijo queremos una nueva constitución, no es que quisieran una constitución chavista, una constitución socialista, una constitución estatista, una constitución que nos segrega, que nos separa, que nos divide, una constitución maximalista. No, querían un nuevo texto constitucional, pero no este que está proponiendo la convención. Entonces yo creo que independiente de lo que pase el día 4, el día 5 nosotros tenemos que estar pensando sí o sí en dotar a Chile de un texto constitucional nuevo que sea como dice Pato Zapata, que Pato Zapata es un constitucionalista muy destacado de la democracia cristiana, la casa de todos. Y para eso hay que rechazar este texto constitucional porque nos separa, porque nos divide, porque nos segrega, porque nos confronta, porque establece autonomía, porque nos modifica el sistema político de régimen político y coloca en riesgo toda la estabilidad democrática del país, porque puede concentrar el poder, porque no tiene sistema de peso y contrapeso, porque atenta contra el poder judicial, porque lo separa en sistemas plurales de justicia, porque establece catálogos diferenciados de derechos según tu origen étnico, porque establece mandatos regulatorios que hacen crecer mucho al Estado, porque el Estado, etcétera. Te puedo dar 1000 argumentos de por qué este texto es malo, pero principalmente porque coloca en riesgo nuestra democracia. Pero eso no quiere decir que no tengamos la necesidad de sociedad de tener un texto constitucional. Y eso implica que al menos... un nuevo pacto social, pero un buen pacto. Desde mi perspectiva, amigo, yo creo que uno tiene que aprender, uno tiene que saber distinguir y tiene que saber actualizarse, que eso a nosotros nos cuesta mucho. Entonces hay que entender que la gente quiere un nuevo texto constitucional, y yo entiendo que el mandato para todos los que somos políticos es ese, no este texto constitucional que es malo, uno bien hecho. Y para eso hay que ponerse a trabajar el día 5 de septiembre en un nuevo proceso con participación de expertos y todo lo que tú queráis, pero que sea un proceso que nos dote de una constitución que no deje a todo el mundo afuera, porque esta deja a la mitad nos deja afuera y el resto que mete cierra por dentro la puerta y nadie se puede meter. Entonces... En ese punto, ¿tú crees que sería, tu opinión personal, digamos, mejor llamar a un nuevo proceso constituyente que algunos proponen, o comisión de expertos? A ver, sí o sí un nuevo proceso, sí o sí dejar offside al Congreso. Ahí se van a enojar mis amigos parlamentarios, los pocos que tengo, pero ellos no están validados para redactar la Constitución. O sea, tienen los votos, sí, tienen el mandato popular, sí, la soberanía se ejerce en virtud de ellos también, sí, no te lo voy a negar, pero cuando uno ve las encuestas, lo que la gente quiere es que lo redacte otro grupo de personas, no ellos. Entonces yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía. ¿Pero queremos una convención tipo Pelado Bade? No, pues, si ya no resultó. ¿Qué hay que buscar? La figura intermedia. Que el Congreso habilite un proceso, que ese proceso tenga participación de la sociedad civil, pero que los expertos cumplan un rol relevante dentro del proceso. Si vamos a hablar de Tribunal Constitucional, bueno, invitemos a los expresidentes del Tribunal Constitucional para que nos digan cómo es la cuestión.
Si vamos a hablar del CERVEL, bueno, invitemos al exdirector del CERVEL, pues. No sería lógico. Si vamos a hablar de las Fuerzas Armadas, bueno, invitemos a los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para que nos vengan a decir dónde le podemos meter mano. Y eso sucedió ahora en la convención, tú que estuviste ahí, No, porque siempre no. ellos, siempre, la otra vez estuve en un debate con Elisa Justinianovich, y ella decía, mira, aquí nosotros fue tremendamente participativo, todo el mundo participó y la derecha fue co-creadora de toda esta nueva constitución. Y uno como que no lo vio eso. No, es que ellos tienen que hablar con la verdad, sí. Es que llega un momento en que uno se aburre de tantas mentiras. A nuestro sector se lo suprimió ideológicamente en la convención. No nos aprobaron ninguna iniciativa de norma. Ellos veían de dónde venía la iniciativa y si venía por la derecha se metía debajo de la mesa. Imagínate si venía firmada por la Tere Marino, hecho por la Marcela Cubillos, po. Hacían el saumerio con esas hojas, po. Las quemaban al tiro. Entonces, no, pues, no, seamos serios. Yo fui asesor de la convención, entonces a mí no me cuentan cuentos. Yo te puedo decir, yo como jefe de los asesores de la comisión número 5, no jefe, pero encargado de todos los asesores de la comisión número 5, me tocó trabajar con Rodrigo Álvarez, me tocó trabajar con Pablo Tolosa, con Bernardo Fonten y con Roberto Vega. Y tú me vas a creer que las votaciones en la comisión número 5, que era la que tenía mayor cantidad de normas, se separaban entre las normas que presentaba la izquierda y las normas que presentaba la derecha y se votaban en bloque. Entonces se aprobaban todas las de la izquierda y se rechazaban todas las de la derecha y se le pedía a la mesa que por favor, para ser más óptimos con el tiempo, las de la derecha fueran todas juntas, y nosotros siempre aceptábamos porque era como ya si nos vaya a votar en contra y nos votaban todas las indicaciones y todas las normas en bloque y las de ellos las votaban las que tenían acuerdo todas en bloque y se aprobaban todas y las que no tenían acuerdo se votaban por separado. Entonces, no, pues, chanta, mentirosa, pero es que mentirosa 100%, si es cuestión de revisar los videos. Si hasta el expresidente Ricardo Lagos cuando fue a exponer no lo trataron con mucho cariño. O sea, en la comisión número 5, amigo, yo no trabajo para Libertad y Desarrollo, pero llegaban a exponer de Libertad y Desarrollo y faltaba que le tiraran un escupo. Y eso está en los videos. O sea, están los videos, cosa de revisarlo, entonces no sean mentirosos. Acá la convención, para aprobar las normas, requería 103 votos. 117 de los votos eran de izquierda y de centroizquierda. 8 eran de centroizquierda. El resto eran todos de una izquierda mucho más radical. No necesitaban nuestros votos. Nosotros habremos tenido incidencia en 2 o 3 artículos respecto al acceso a la ciudad, por ejemplo, que me estoy acordando. Elisa en un debate dijo por ahí, no, fueron co-creadores, por ejemplo, del articulado del derecho al ocio. Decía ella. O sea, cosas así, puede ser que se haya votado a favor, sin duda. Puede ser que haya un par de convencionales que lo hayan votado a favor, sin duda. Pero, amigo, la redacción del artículo nunca vino de nosotros. A mí me llamó mucho la atención. Y un artículo de 499 que me aprobaron, po. Correcto. A mí me llamaba mucho la atención en esta campaña que ya están dando, que el discurso, lo que uno ve en las redes sociales, en la discusión, no salen argumentos, sino que esto es mentira, esto es mentira. Sí. Los ex convencionales también de izquierda, esto es mentira, esto es mentira. Y la palabra mentira, como que todo lo que está diciendo, no solamente la centro-derecha, la gente partidaria de ese sector, sino que la gente de centro, y recordemos que la centro-izquierda democrática, socialdemocrática, también está con el rechazo, o buena parte, y también son mentirosos, hay una política como de cancelación. A ver, nosotros lamentablemente estamos viviendo en un proceso de polarización de la sociedad chilena que se viene agudizando e incrementando desde el 2019, desde el estallido. Pero eso dice relación con la instauración dentro de la sociedad chilena de este bichito dialéctico de la lucha entre personas, ¿ya? Uno puede decir que es marxismo-leninismo, otros podríamos decir válidamente que es gramscismo en diferencia identitaria, y otros van a decir, oye, pero acá esto es la clock, ¿ya? Sí a todo, porque es verdad, nosotros estamos enfrentados dependiendo de cuáles son nuestras ideas. Los amigos del apruebo, que están cada vez más sectorizados en una izquierda radical,
tomaron la táctica política de tildar a todo el que no piense como ellos de mentiroso. Entonces, acá ellos tienen que entender en algún momento que las constituciones, lo que hay que hacer es interpretarlas. Entonces, cuando uno interpreta un artículo y lo hace en base a argumento y lo hace dentro de la exégesis jurídica que uno realiza, no estás mintiendo, estás interpretando. Lo que pasa es que ellos piensan en su totalitarismo tradicional, que solamente la interpretación válida es la de ellos. El rey de la interpretación única es Fernando Atria, una persona que no entiende en su cabeza que haya gente que puede pensar distinto porque tiene el bichito totalitario. Cualquier persona que lea los libros de Atria se va a dar cuenta que en su corazón está Carl Schmitt, en sus definiciones está Carl Schmitt. Averigüen quién es Carl Schmitt. ¿Ya? Yo tengo libros de él porque soy jurista, leo a todo el mundo. Pero Atria tiene una fascinación por Carl Schmitt en sus definiciones, lo que se nota en sus libros. Y eso es porque considera que hay una visión única en su totalitarismo. No solo eso, sino que pasa a funar al resto, y lo ha hecho conmigo. De hecho, yo cuando lo vea, créeme que esa discusión no va a terminar bien, porque es un cobarde. Es un cobarde que se escuda detrás de un computador para funar a las personas. Y cuando una persona cobarde no es capaz de debatir con otro desde los argumentos, esa persona está cayendo en falacia, está cayendo en problemas. Esa persona no merece ser referente dentro de la esfera pública. Y al igual que Atria, muchos otros convencionales de izquierda empezaron con ese jueguito de tildar a todo el resto que no piensa como ellos de mentiroso. Y la verdad es que los reyes de la mentira son ellos. Si la expresidenta de la Convención Constitucional no sabía distinguir la compraventa de la expropiación, la expresidenta Elisa Loncón decía que no era importante los dólares, que no son relevantes. El ex vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, no sabía distinguir los elementos del dominio. Mintió descaradamente respecto de que no se había presentado ninguna norma que buscara proteger los fondos de pensiones para que no fueran nacionalizables y no estatizables. No solo se presentó, sino que él la votó en su comisión y la votó a favor. Entonces, o sea, si eso ya no está... La ex convencional Bessie Gallardo me insistía a mí en un debate de que no se había eliminado el estado de excepción constitucional de emergencia y se eliminó. El ex convencional Marco Barraza me debatía en un programa que no estaba el consentimiento previo y libre e informado de los pueblos indígenas y estaba textual en todas aquellas materias que afecten sus derechos consagrados en esta Constitución. Entonces, si van a defender su texto, defiéndanlo con la verdad. Entonces, uno puede pensar lo que quiera de Daniel Stingo, lo que quiera, pero ese compadre te habla con la verdad todo el día. Te dice que la platita no va a ser tuya. Te dice por qué se preocupan tanto de la propiedad privada si no es tan relevante. Si se tiene que agarrar con un vecino porque está chato, se agarra. Yo creo que es un maleducado, pero dice la verdad. Entonces, esa táctica política que tomó el sector del apruebo de tildar a todo el resto de mentiroso, se les cae a pedazos, porque las interpretaciones jurídicas por lo general salen para atrás, porque les quedó mal redactado el texto. Les quedó tan mal redactado el texto que el artículo 116, que habla de la cancelación de la nacionalidad, de plano valida el fraude. Dice nosotros te podemos cancelar la carta de nacionalidad, pero si la obtuviste por fraude, ahí no podemos, ahí te dejamos. Entonces, si tenemos una tía Pikachu, un dinosaurio Anacleto, las rondas de San Miguel, un pelado va, de gente que vota desnuda, gente que está cantando con la guitarra, funas públicas entre ellos, saumerio, cancelaciones ideológicas, ¿qué esperáis? Si el proceso en su conjunto fue malo, ¿tú de verdad piensas tener un buen texto constitucional? No, pues, si el texto es malo, salió un mal texto constitucional. ¿Y qué están haciendo los amigos de la prueba? Tildar a todo el resto de mentiroso, cuando lo que hacemos es interpretar normas jurídicas que te pueden gustar o no gustar. Pasó con el consentimiento previo, libre e informado, con el derecho a la vivienda, con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, pasa respecto de los mecanismos de reforma. Interpretaciones, amigos, no son mentiras, son interpretaciones. Y ni usted ni yo las vamos a zanjar, las va a zanjar la Corte, el sistema privado de justicia, ojalá que no, ojalá sea el Poder Judicial. Lo segundo es que escondieron a todos sus convencionales, ya no los mandan a la tele. ¿Ah? Entonces, lamentablemente los convencionales, como igual les gustan las cámaras, como les gusta estar ahí en el conversatorio, igual se mandan cagazos. Y ahí tenemos a Stingo en un conversatorio agarrándose con vecinos y mandando a la gente a salir de la sala. Ahí tenemos a la convencional Elisa Loncón en conversatorio en una actitud de se aprueba, se aprueba, se aprueba, que chuta,
dejemos que la ciudadanía hable, pues, señora Lisa, antes de eso. Correcto. Entonces, el tercer elemento es que tomaron la decisión política de no hablar del texto. Ya no se habla del texto, porque cuando nos vamos a la norma salen para atrás, porque el texto es malo, porque les quedó mal redactado. Y el cuarto elemento es que ya desplegaron al gobierno a hacer campaña por todos lados, vulnerando los mandatos legales, la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, se la están pasando por ahí mismo, y que hablar de las resoluciones de Contraloría, que hay 3 importantes que ya les han dicho que no pueden hacer campaña, ni ningún tipo de actividad política, y lo hacen igual, porque están jugados en aprobar este texto, y porque el intervencionismo ya es descarado. El presidente Gabriel Boric, el vecino de ustedes, ex vecino de ustedes, es el jefe de campaña. Así de simple, es el jefe de campaña del apruebo, y lo dijo el diputado Soto en un live, y después bajó el video. Aquí estamos en La Moneda viendo cómo articulamos la campaña del apruebo, se vienen cositas. No, y esa imagen es simbólica, claro, y esas imágenes simbólicas de él como autografiando, ¿no es cierto?, una propuesta constitucional. No solo obviamente eso, ¿has visto lo que dice cuando el presidente firma? No solamente Gabriel Boric, coloca Juanita, lo vamos a cambiar todo. Perfecto. Bueno, ¿sí? Eso ahí campaña, está. ¿Qué es? Sí. Me imagino, yo siempre digo, ¿qué tal si fuese al revés? No, te revienta. A Piñera lo tenés con una acusación constitucional, compadre, lo tenés con 40 requerimientos en Contraloría, lo tenés con comisión investigadora en el Senado, probablemente un par de ministros interpelados y por ahí un par de recursos judiciales a nivel internacional por estar vulnerando el mandato constitucional. La primera semana. La primera semana. Sí, exactamente. Pancho, volviendo un poco a ese tema, que no se nos vaya porque es de mucho interés. ¿Qué crees tú ¿qué crees tú que puede pasar, ¿no es cierto?, en el sistema de salud? Porque también está lleno de adjetivos bien maximalista, ¿no es cierto? Pero aquí yo creo que pone bastante en riesgo lo que puede hacer finalmente la calidad de la atención de la salud pública y en desmedro de una salud que hoy en día está funcionando bien y que lo han demostrado durante la pandemia, que es la salud privada, y que fue un tremendo apoyo también a la salud pública al enfrentar la pandemia. ¿Hay elementos positivos de este artículo? Sí. Sí, a diferencia del artículo de educación, que la mayoría uno queda como con indigestión, pues dice, mucho Estado, y el Estado mío como que me cae mal y me hace enfermarme la guatita, tipo pelado Bade. Pero hay elementos en el derecho a la salud que sí son muy rescatables. Por ejemplo, que toda persona tenga el derecho a la salud y al bienestar integral físico y mental. O sea, como mandato de optimización para el Estado, bien. Yo esto lo rescataría, súper bien. ¿Quién tiene la función de rectoría del sistema en su conjunto? El Estado. Sí, pues me parece correcto. Me parece correcto que el Estado esté por sobre la regulación y pueda determinar dónde están los énfasis del sistema de salud. Y vaya que nos resultó para la pandemia. Eso no quiere decir que los privados tengan que salir del sistema. No, quiere decir que el Estado tiene una visión global respecto a la salud para lo que necesita la colaboración de los privados. Entonces me parece muy bien. Me parece muy bien que sea de carácter universal. Me parece bien que ese principio en general, que tenga esa visión de que la ciudadanía es la que merece la salud. Bien. Los principios, ya. Equidad, solidaridad, interculturalidad, pertenencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad, no discriminación. ¿Qué va a pasar con esos principios? ¿Se van a aplicar? Yo creo que no. O sea, esto es mucha palabra bonita, pero que en la práctica lo que necesitamos son medidas concretas. Entonces, calidad, bien, pues eficacia, súper bien, desconcentración, bien, pero la salud hoy en día es desconcentrada, bueno, parece que no lo sabían. Interculturalidad, ya, está bien, reconozcamos la medicina tradicional, sin duda, de los pueblos indígenas, pero dentro de su visión, dentro de su cultura, no del sistema en su conjunto. Es discutible, hay algunos que bien, algunos que mal, ningún problema. Se establece que el sistema va a estar integrado por prestadores públicos y privados, bien. Eso al menos te mantiene la ISAPRE y te mantiene a las clínicas y a los Integramédicas y a los Megasalud y a todos estos centros de atención privados que en la práctica, amigos míos, son consultorios. Si una Integramédica es un consultorio público, ¿para qué estamos con cosas? Es un consultorio porque tú compras el bono por 5 lucas y te ahorráis la fila del consultorio, de tu CEFAM, de tu COSOF. Entonces, ahí hay una relación público-privado que hay que mirarla con detalle y que los muchachos de la convención no lo quisieron mirar. Entonces, ¿dónde está el problema de este artículo?
en el número 9, en el número 9 del artículo 44, que es donde Correcto. se señala que la ley determinará el órgano público, ergo estatal, encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Chuta, ¿qué significa eso? Vamos, decantémoslo, para la señora Juanita que nos está yendo en la casa. Significa un fondo único de salud, que se puede llamar FONASA, se puede llamar Nueva Salud Integrada, se puede llamar Estado Solidario, me da lo mismo el nombre. Es un fondo único de salud. ¿Qué significa que sea un fondo único de salud? Que obligatoriamente, la cotización fijada por ley, que hoy en día es un 7%, pero que mañana podría ser un 10, un 12, o un 5 o un 3, da lo mismo el porcentaje en lo que sea, que créeme que no va a bajar, no va a bajar a un 5%, no. Quizás Claro. suba, pero esa cotización obligatoria, y valga la redundancia, obligatoriamente, pasa a un fondo único de salud administrado por el Estado. Eso quiere decir que en la práctica, 3.5 millones de chilenos que están hoy en día inscritos en el sistema de ISAPRES tienen que destinar su 7% al Fondo Único de Salud, que hoy en día se llama FONASA. Ese Fondo Nacional de Salud que está integrado por 15 millones de personas. Desde el momento en que los ISAPRES se traspasan a FONASA, de esos 3.5 millones de personas, tú tienes que ver cuántos de ellos tienen la capacidad de mantenerse con seguros complementarios. Y yo te hago una pregunta que cae de cajón. Para la señora Juanita que me está yendo en su casa, don Pepito. Usted paga su ISAPRE. Que usted no paga un 7%, usted está pagando un 10, un 11% dependiendo de sus cargas de familia. Usted es de clase media. A usted no le sobra la plata a fin de mes. Usted llega justito, como llegamos todos justitos a fin de mes. Pero usted toma una decisión porque considera que para usted es muy importante la salud. Entonces, ya sea por preexistencia, por antecedentes familiares, porque no quieres hacer la fila del consultorio, porque consideras que la atención no es buena, por las listas de espera, el motivo que tú quieras, tú pagas tu ISAPRE, pagas tu seguro privado de salud y pagas ese 10%. A contar de la aprobación de este texto constitucional, el 7%, que es la cotización obligatoria por ley, el Estado te lo toma y se lo tira al Fondo Nacional de Salud. ¿Tú crees que el ISAPRE le va a decir al cliente, bueno, usted me pagaba un 10? Bueno, usted ya pagó el 7, ¿cierto? Ya, entonces, don Pepito, no se preocupe, yo le voy a cobrar el 3, que es la diferencia. Y con ese 3% le voy a otorgar el mismo plan de salud que hoy día lo otorgaba. No, pues amigo, obvio que no. Entonces, van a poder seguir existiendo la ISAPRE sin duda, sí, pero para muy poca gente. Para esos que a la izquierda le gusta llamarlos súper ricos. Esos que van a tener la posibilidad de pagar un 7% para el fondo del Estado, más un 7 o un 10% adicional para tener su seguro complementario de salud. ¿Quién en Chile puede hacer eso? Dime tú quién en Chile, si lo que nos estamos movilizando, no yo, pero los que se movilizó la gente, fue precisamente por estas desigualdades que habían. Y ahora resulta que vamos a traspasarlo a todo, al Fondo Nacional de Salud, y que ese Fondo Nacional de Salud, los que puedan, van a poder tener ISAPRE sobre el 7% que ya pagan. Entonces, de estos 3.5 millones de personas, ¿cuántos vaya a traspasar? ¿Cuántos crees tú que van a poder seguir con los seguros privados de salud? Entonces, ¿quién pierde? Pierden sin duda los ISAPRE, sin duda pierden los ISAPRE, porque van a tener que pagar el doble los que puedan, y los que pagaban a duras penas y tenían una mejor salud, porque los privados lo hacen un poquito mejor, se van a tener que ver traspasado el sistema público de salud, donde no sabemos cómo va a funcionar el tema del bono libre de elección. Entonces ahí también hay un temazo. Pero al mismo tiempo de que pierden estos ISAPRE, también perdemos los FONASA. Y los que somos FONASA y tenemos nuestras familias en FONASA, porque hoy en día somos 15 millones. De esos 15 millones, nosotros tenemos 2 millones de personas en listas de espera. Ponte tú que le metamos 2.5 millones de personas más. Matemáticas simples, las listas suben o bajan. Suben, sin duda. Tú tienes 2 millones de personas en lista de espera para especialistas, sus consultas. Tú tienes 506 días de promedio de espera para una consulta. O sea, hay 2 millones esperando y el promedio de espera es de 506 días. Tú tienes 315.944 personas en listas de espera para cirugía. Para cirugía. Imagínate, le sumamos a aquellos que no tengan la capacidad de seguir pagando la ISAPRE,
y no sean pacientes GES. O sea, le sumáis de una pasada 110.000 nuevos pacientes. Imagínate, no hay ninguna posibilidad de traspasarlo y que todos se atiendan en el sistema público. Tú le sumáis 227.000 nuevos pacientes. Imagínate tener que el Estado absorber esta demanda de estos nuevos pacientes. ¿Cuánta plata significa? Al menos 100.000 millones de pesos. Al menos. Entonces, No, normalmente... ¿cuáles son los efectos? Para sintetizarlo con este cambio de paradigma. Mayores listas de espera, mayor tiempo de espera, mayor demanda del sistema en su conjunto, que va a verse colapsado por mayor cantidad de personas que vamos a llegar a estar en él. Entonces... Y dejar en claro, claro, y es dejar en claro que esa persona que ahora va a hacer como todo su aporte, se va a ir al sistema único, este fondo único, lo que tú decías, que no está claro si va a tener un bono libre de elección y si es que esa persona desde ahí en adelante va a poder igual atenderse en una clínica o no. Ahí donde... ¿Y qué pasa con las clínicas? Porque hoy en día las clínicas tienen sus aranceles determinados, ¿cierto? Aranceles que en gran parte se financian en virtud de esos mismos pacientes de ISAPRE que al tener un seguro privado de salud tienen un acceso a estas clínicas. Y estas clínicas absorben principalmente esa demanda y con ese financiamiento mantienen su establecimiento. De todas estas clínicas, 10 millones de prestaciones se otorgan para el mundo FONASA, porque el Estado no es capaz de absorber la demanda a través del sistema público. Entonces, habemos 6 o 7 millones de personas en Chile que siendo FONASA tenemos la opción de libre elección, de comprar el bono y atendernos en los prestadores privados de salud. Y esos prestadores privados otorgan estas 10 millones de prestaciones, pero su fuerte viene de los pacientes de ISAPRE. Y esto es como economía simple. ¿Qué pasa si un negocio no tiene ingresos? Desaparece. Sí, es muy simple. Exactamente. Y eso es lo que está preocupando mucho hoy en día a la asociación de clínicas privadas del país, que justamente hoy en día hay harta atención de lo que está pasando con la ISAPRE y lo complicado que ven para su futuro, porque como tú decías, principalmente su financiamiento viene por las personas que se atienden, que son de ISAPRE y se atienden en estas clínicas. Bueno, también el Colegio Médico creo que está bastante preocupado, que veían que también los salarios de los médicos podrían caer notablemente. Y pues, acuérdense que ganan un poquito mejor en el mundo privado que en el estatal. Pues. Claro, claro. Así que hay el Colegio Médico que siempre ha estado de repente con esas luchas de, ¿no es cierto?, de todo estatal, por lo menos así lo vimos con Isquiasiches, ahora anda bastante más callado y justamente mandaron a hacer unos estudios respecto a cuánto podría caerle los salarios a los médicos. Pero hay algo que hemos tocado notablemente durante esta conversación, que todos hemos hablado de las desigualdades o de las igualdades, pero esta nueva constitución da la sensación que en vez de generar igualdad de oportunidades o igualdad ante la ley, genera más desigualdades ante la ley. Y hay un concepto que no sé si puedes abordar, Pancho, que esta constitución apunta a generar una igualdad sustantiva. Y eso es un concepto que está impreso, se repite 4 o 5 veces, que yo creo que es bastante como de base, fundamental de cómo se construye todo lo demás. No sé si tú puedes explicarlo un poco. Mira, es un concepto que se viene trabajando a materia de derecho internacional hace yo diría bastante tiempo. Implica básicamente que las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales tienen que ser igualitarias, ¿ya? Tenemos que tener como una línea respecto del ejercicio de derechos fundamentales. Esa igualdad sustantiva, yo la tiendo a leer un poquito desde la igualdad material, pero ya es una lectura mía, y pasa simplemente por mi interpretación. Pero acá es un concepto articulador del sistema que lo que busca es atender a que todos tengamos que tener las mismas condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. Y esa igualdad sustantiva se repite en varios artículos de la Constitución. Pero es raro porque la misma Constitución establece privilegios en favor de determinadas personas. Entonces, si hay algo que tiene esta Constitución, es que vulnera el principio de la igualdad ante la ley y dentro de todas sus bajadas, porque está el principio de la igualdad. Bajo él tenemos el principio de la igualdad frente a la ley y la no discriminación arbitraria, que son dos elementos que siempre van de la mano.
Y tenemos que esta constitución, desde el momento que se consagra desde la perspectiva de la plurinacionalidad, establece diferenciaciones entre las personas que no son fundamentadas, que no son discriminaciones arbitrarias, que son simplemente discriminaciones. No hay fundamento para hacer esas distinciones. Y lo que tenemos es que se crean catálogos de derechos y garantías fundamentales diferenciados, dependiendo de cuál sea tu origen étnico, y en virtud de eso tú vas a tener un catálogo especial o un catálogo más disminuido. Y amigo mío, en la medida en que los derechos no son ejercidos por todos nosotros como personas, se vulnera la igualdad sustantiva que tanto está consagrado en la Constitución, y esos derechos en particular pasan a ser privilegios. Dejan de ser derechos, porque es el Estado el que otorga los privilegios, no las personas, porque las personas lo que hacen es esfuerzo y sacrificio, y en virtud de eso crecen. Los privilegios los otorga el Estado simplemente por tu condición étnica, y no son pocos, entonces son catálogos de derechos bastante diferenciados. Proceso de consulta en toda materia administrativa o legislativa que puedan afectar a los pueblos indígenas, consentimiento previo, libre e informado en todas aquellas materias que afecten los derechos consagrados en esta Constitución, derechos que el resto de los chilenos no va a tener. En materia de propiedad privada, que es un tema muy relevante, la propiedad privada de los pueblos indígenas goza de especial protección, la tuya y la mía no. Escaños reservados en todo órgano a nivel nacional, local y comunal, que el resto de los chilenos no los va a tener, lo que constituye simplemente una discriminación arbitraria, porque no hay fundamento para ello. Mecanismos de restitución de tierra como mecanismos preferentes de reparación en favor de los pueblos indígenas, que el resto de los chilenos no los va a tener. Entonces sí vemos diferenciaciones en materia de, por ejemplo, de salud, de reconocimiento de la medicina propia y tradicional, en materia de educación, donde también se hace la excepción respecto de los pueblos indígenas, que se va a reconocer su cosmovisión, enmarcándose dentro de los fines y principios de la Constitución. Ellos serían los únicos que tendrían la posibilidad de, por ejemplo, abrir colegios, no un chileno, ellos tendrían sin libertad en sí. Tendrían que encuadrarse dentro de los principios que establece el texto constitucional, pero se establece la excepción, y ahí la interpretación de la Corte sería muy interesante, de ver qué prima, los fines o principios o la cosmovisión propia de ellos, porque se reconoce como excepción. Entonces, yo te diría que prevalece la cosmovisión. Entonces, ahí tenemos diferenciaciones. Y otro elemento muy grave, el derecho al uso de los bienes naturales comunes según sus costumbres y tradiciones. El agua. El agua, compadre. Cuando para el resto de los agricultores en Chile se terminan sus derechos de aprovechamiento de agua, pasan a ser concesiones de carácter administrativa, en lo que se constituye hoy en día el manotazo más grande que el Estado haya dado desde la nacionalización del cobre. Correcto. Y pasa piola. Y pasa piola, porque son 380.000 regantes que hoy en día no saben cómo van a quedar sus derechos de agua o si van a poder seguir invirtiendo porque no van a tener la seguridad del dominio sobre el derecho de aprovechamiento de agua. Grave. Sabemos todo un terreno agrícola que no tiene en definitiva acceso al agua, vale callampa. O sea, tengo 30 hectáreas. No, amigo, usted tiene un terreno baldío de 30 hectáreas porque no tiene agua. Correcto. Y abre la posibilidad de generar pequeños, ¿cómo diría?, oficinas o centros de corrupción ahí, para poder obtener seguramente los permisos. Es lo que se ha dado en otros países, que empieza realmente un trabajo de influencias o de corrupción para obtener esos permisos temporales de aprovechamiento. Y también hay muchos, yo he hablado con el sector turístico, que les preocupa mucho esto de las autonomías indígenas, porque para poder trabajar mucha esa zona, acá en la región de Magallanes, tú sabes que el 56% de su territorio son zonas protegidas, ¿ya? Estamos hablando de millones de hectáreas. Y resulta que lo que se genera con estas autonomías indígenas, nosotros podríamos perfectamente imaginar de que el norte de la región de Magallanes sería una autonomía cahuéscar, el sur, la Yagán, Tierra del Fuego, que es notable eso, se reconoce en esta propuesta constitucional la existencia del pueblo Selknam, Ona, lo cual no está en la ley indígena. Y nosotros, bueno, yo nunca he visto un ONA en mi vida. Durante décadas y décadas sabíamos de que estaban extintos. Ahora, de alguna manera, empiezan a salir algunas personas que dicen que son descendientes Selknam. No sé dónde salieron, pero
no hay nada comprobado, pero ya tienen seminarios y ya están reconocidos en esta Constitución, y yo veo el peligro de que se pueda importar un problema territorial a la isla de Tierra del Fuego. Pero ahí es donde la gente está preocupada. Por ejemplo, las empresas turísticas dicen, chuta, ahora voy a tener que pedir permiso a una comunidad indígena, si es que puedo operar porque esto no es solamente el territorio, sino que también el maritorio, se llama, operar, ¿no es cierto?, por ese lugar, y también ahí se puede dar mucho espacio a la corrupción, que es un peligro inminente. Sí, estoy de acuerdo con todo tu análisis, bastante acertado respecto a de la realidad local. Yo el otro día me tocaba estar en Antofagasta, y en Antofagasta me decían, bueno, Antofagasta va a quedar partido en 4 también, porque tenemos arriba los atacameños, tenemos un par de yaquitas, tenemos los changos en la costa, más los chilenos, y cada uno de ellos en territorios estratégicos muy especiales, la minería. Entonces, efectivamente, con esta constitución, uno de sus principales críticas que yo le realizo es la fragmentación del territorio en distintas naciones, que por más que el articulado establezca que va a ser dentro del marco de la unidad del Estado, el papel te aguanta mucho, pero tú no colocaste ningún tipo de limitación, pues amigo, ninguno. Le otorgaste autonomía territorial indígena, autonomía política, administrativa y financiera. Le otorgaste la capacidad de entablar relaciones internacionales con países vecinos que sean limítrofes, que sean continuos, vulnerando la atribución que tiene el presidente de la República de tener sus propias relaciones internacionales. Entonces, este bichito que estamos metiendo en la Constitución es el bichito que nos puede llevar a problemas de secesión muy grandes, de intentos de autonomía territorial. Y no seamos ingenuos, que créeme que cierto sector de la izquierda más radical, no te digo que toda, de la izquierda más radical, eso es precisamente lo que busca. Y te pido disculpas por el ruido, pero Santiago Centro, y yo vivo en pleno Santiago Centro, por eso cuando queda la grande en Plaza Italia, yo tengo que arrancar para mi departamento, pero así es el ruido de Santiago. Sí, no sé, entiendo. Trabajé ahí algún tiempo en la Municipalidad de Santiago. Mira, para ir cerrando, Pancho, ha sido súper interesante, creo que hay muchos temas, ojalá tengamos oportunidad tal vez en un futuro de verlo, pero quiero tirarme algo más de cierre, más de futuro, pensando en los escenarios posibles. Por ejemplo, hoy en día las encuestas están marcando que el rechazo gana, ¿ya? Queda todavía un mes de campaña, pero suponiendo que gana, ¿crees que es posible que el naipe político se rebaraje, que podamos romper con esa división que a mí me parece bastante ya ficticia, manipulada, de la división como de octubre de 1988, entre los del sí y el no, de los que a favor o en contra del gobierno militar, y que se pueda generar este nuevo pacto social, un gran acuerdo nacional entre las fuerzas democráticas, y que realmente saquen la tarea adelante, ¿ya? Y a pesar que va a estar ahí también presente la izquierda radical protagonizada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que hay opciones de eso? Nosotros, a ver, a mí me tocó crecer en un país que se caracterizó estos últimos 30 años por el concepto de los grandes acuerdos. Me tocó crecer en ese país, en un país donde Concertación y Chile Vamos, la derecha, Vamos por Chile, no sé ya ni qué nombre tenemos, se caracterizaban por estar peleando el poder político, pero siempre con un objetivo final que era el bien común. Y siempre pensando en que sus ideas podían ser mejor para tener una economía social de mercado que redistribuyera mejor los ingresos y que permitiera el crecimiento de la sociedad y sacar gente de la pobreza. Y fuimos exitosos. O sea, yo me sumo al carro, pero yo no tengo nada que ver. Fueron exitosos. No es que fueron exitosos, fueron excesivamente exitosos. Fueron los mejores 30 años de la historia de este país con los índices de superación de la pobreza más elevados desde que tenemos historia republicana como Chile, desde que O'Higgins nos denominó Chile. Fueron 30 años, 40 años, dirán algunos, en donde familias completas lograron superar la pobreza gracias a que había una estabilidad institucional y política que defendía un sistema de economía social de mercado. Yo quiero que volvamos a eso. Yo estoy cansado de la polarización que vivió el país desde el estallido social.
de esta disyuntiva, como tú bien lo decías, el plebiscito del 88, el plebiscito del 89, el plebiscito del 80, la elección del 64, la elección del 70, la edición del... Bueno, nosotros tenemos esa tradición también, pues no hay que desconocerla. Siempre pasamos por ese tipo de procesos, que son procesos políticos que te permiten o no rebarajar el naipe. Yo creo que lo que estamos viendo estos últimos 30 años es una descomposición endémica de la centroizquierda, que le afectó mucho más duro que a la centro-derecha. La centro-derecha y la derecha pasaron por un proceso malo, sí. Les fue muy mal, no fue muy mal en la elección de convencionales. La gente estaba chata de nosotros, no nos creía nada. Ni cuando íbamos a misa nos creían. Pero los procesos van cambiando. 6 meses después volvieron y hay que hacerse esa autocrítica. Yo creo que la gente también tenía razones para no creer. Y vaya que tenían razones cuando llevábamos los mismos compadres siempre, pues. Vaya que tenían razones cuando los abillos empezaban a repetir dependiendo de la región, pues. Vaya que tenían razón cuando eran los mismos candidatos que iban de core y de gobernadores y que iban de alcalde. Vaya que tenían razón cuando veían que las familias eran las mismas. Vaya que tenían razón cuando la derecha salía corporativamente en sus defensas de gente que tenía condenas judiciales. O sea, yo jamás te voy a defender un Orpiz. Al contrario, bien preso está. Jamás te voy a defender una Karen Rojo. Bien preso está. Porque no voy a jugar al jueguito de andar equiparando la cancha. Y la derecha se acostumbró. Nuestro sector empezó a defender corporativamente a personas y no defender el modelo, que es lo que nosotros defendemos, la idea. La economía social de mercado, la libertad, la igualdad ante la ley, la familia como un núcleo fundamental, la dignidad del ser humano, el bien común, la solidaridad. Esos son los temas nuestros. Entonces, claro, la gente se aburrió y en buena hora. Y si no fuimos capaces de ofrecer alternativas, bueno, el problema es nuestro, no de la gente. Si nosotros no somos capaces de ofrecer alternativas, el problema es del sector, no es de la gente que está votando por nosotros. Pese a todo ello, yo creo que el sector está viviendo un proceso de rearticulación, que va a terminar en 2 bloques muy marcados. Un bloque que no va a querer ningún tipo de cambio, del que yo no me siento parte, y un bloque que siendo de derecha va a tener la necesidad de conversar con lo que era el centro político para poder llegar a estos nuevos acuerdos. Y ahí las posibilidades son infinitas, que es lo en el que me siento yo, de tender esos puentes hacia los Chaín, hacia los Arboe, hacia la Jimena Rincón, que no somos lo mismo. Si ellos son socialdemócratas, nosotros a lo más somos socialcristianos, pero tenemos un piso muy mínimo, común, que para mí no es menor, que es que ambos tenemos como objetivo final el bien común. Sí, porque sí, eso es lo que nos unifica, desde la socialdemocracia hasta la derecha, yo no sé si libertaria, pero ya asumimos los libertarios iguales, pero hay una conceptualización del bien común. Yo diría que los libertarios no, pero ya es debatible, es muy debatible. Mi compadre Felipe Munizaga me va a tener que explicar el detalle, el director de la Fundación Gnosis. Pero sí creo que la centroizquierda está pasando por un proceso de rearticulación en el que vamos a ver quién sobrevive de ese proceso. Entonces, en ello hay que estar mirando mucho porque hay que ver qué pasa con la democracia cristiana, que ha sido un partido ancla en los últimos 60 años de la historia de este país, desde 1960, desde Frei Montalva en adelante, cuando empiezan a ganarte todas las federaciones estudiantiles del 62. Entonces, y desde la construcción de la decisión de la falange del Partido Nacional. Bueno, todo eso te permite reestructurar, pero es difícil, porque Chile tiene esa cuestión de que los partidos se van cambiando nombre, pero las matrices ideológicas siguen siendo las mismas. Por eso Renovación Nacional, el heredero histórico del Partido Nacional. O del movimiento agrario, y tiene esas tradiciones que se van metiendo dentro de la visión de los partidos. Pero de que se viene algún tipo de articulación del naipe, bueno, se está viendo, ¿no? Si el rechazo es transversal. Yo estoy sentado en el panel en Sin Filtro, en el mismo panel con mi compadre Gabriel Alemparte, que hace un año estábamos frente a frente, y me tocó estar ayer con Jimena Rincón, 2 puestos más al lado mío, ambos defendiendo que esta era una constitución mala y que queríamos una nueva constitución bajo ciertos parámetros comunes. Es más, yo me he aperturado a consagrar un Estado social y democrático de derecho que al mismo tiempo garantice la libertad individual y la colaboración y cooperación con el mundo privado. ¿Por qué no podemos hacer lo que hacen los alemanes? ¿Ah? ¿Por qué no se puede hacer? Entonces, absolutamente. Yo creo que sí, y creo que les duele no es que les duela, pero les complica sobre todo a ellos, porque para ellos es más difícil estar sentados en la misma mesa que con nosotros, que para nosotros con ellos.
Sí, sí. Bueno, la semana pasada tuvimos con nosotros a Jimena Rincón y la verdad que cuando uno conversa con Fuad, conversa, no sé, Pepe Out, por decir a otra persona del mundo de ahí, con del mundo incluso de socialistas, pero socialistas comprometidos con la democracia, uno tiene mucho más en común. Tiene justamente, hay diferencias, sensibilidades, pero tiene una visión común de país. Y eso yo creo que está muy en juego este 4 de septiembre, de esa visión común de país, una visión de que nos lleva hacia una unidad y Chile cuando está unido, es cuando tiene la fuerza para salir adelante y afrontar esos desafíos. Esta cosa que nos divide y que nos está dividiendo profundamente solamente nos debilita y no sabemos dónde podemos parar. Por eso, Pancho, finalmente como palabras de cierre, ¿qué invitación, qué le puedes decir a los jóvenes magallánicos para que se motiven a participar en política, defendiendo justamente las ideas de la libertad, de la sociedad libre, del progreso, y que han estado como de alguna manera muy encandilados por un mensaje que a mí me parece de ideas fracasadas, muy anclado en el pasado, y que han tenido justamente a su vocero, al activista número uno acá en Magallanes, durante muchos años, que hoy en día es el presidente de la República, Gabriel Boric. Yo les diría que lo más importante para un cabro chico hoy en día es desarrollar el pensamiento crítico. O sea, no dejarse engatusar por cantos de sirena. Acá lo más importante, muchachos, es que sean cuales sean tus ideas, tengáis la capacidad de leer a tu idea, leer a tus autores, conocer cuáles son esas ideas y entender lo que piensan del frente. También es muy relevante, para poder debatir en política es muy importante saber lo que significa el marxismo. Leer a Marx, leer a Engels, entender lo que era Guevara, lo que era Castro, lo que fue Allende. Entonces, acá lo importante es estar siempre con el bichito de estar buscando información y estar educándose de forma constante. Yo lo que le pediría a los muchachos que se sienten representados por las ideas de la libertad y que consideran que las sociedades libres son aquellas que permiten el desarrollo de las personas, de las familias, que comiencen a defender su idea en todos los espacios locales en los que los puedan hacer. Porque nuestro sector, mi sector, se acostumbró durante mucho tiempo al concepto de que en la mesa no se habla de política, de religión ni de fútbol. Mientras que los amigos que están al frente, defendiendo la idea estatista, marxista, igualitarista, estaban hablando en la mesa de política, religión y de fútbol, estaban haciendo política en los espacios locales, estaban participando en sus asambleas comunales, estaban participando en sus juntas y unidades vecinales, estaban participando en sus centros de alumnos, estaban participando en sus centros de estudiantes en la universidad, competían en las federaciones de estudiantes, se metían en los colegios de profesionales, estaban en los sindicatos de trabajadores, mientras que nosotros estábamos trabajando porque había que trabajar para parar la olla. Y yo creo que se tienen que hacer las dos cosas. Entonces, para mí la política no es un oficio, no es un hobby pasajero. Para mí la política es una profesión constante de estar defendiendo la idea en todos los espacios frente a ideas fracasadas. Entonces, el principal elemento que uno tiene que tener en consideración cuando hace política es que tú estás en política para conseguir un objetivo final, y ese objetivo final se llama bien común. Y para llegar a ese bien común, tú tienes un modelo de ideas en las que basas tu argumentación para poder conseguir ese fin común, que es el bien común. Los amigos que defienden las ideas totalitarias, estatistas, socialistas, han fracasado en todos los países en los que han intentado instalar su idea. Yo invito a los amigos a que hagan revisionismo respecto de cómo ha fracasado el socialismo en Cuba, cómo ha fracasado el socialismo en Venezuela, cómo ha fracasado el socialismo en Argentina, cómo fracasaron los países marxistas de la Unión Europea, cómo la idea estatista lo único que hacen es distribuir hambre y miseria, mientras que el sistema de la economía libre, social de mercado que me gusta a mí, lo que hace es generar riqueza y oportunidades. Y esa es la única receta, muchachos. Entonces, lo primero es conocer tu idea, estudiar tu idea, después ver la idea del que está al frente, y después decantar en hacer política en tus espacios locales. Finalmente, el último llamado es que nosotros tenemos un desafío histórico como generación, que pocas veces las generaciones lo tienen de cara al devenir de su país, que es defender nuestra democracia. Y este texto constitucional, este borrador de texto constitucional puede tener muchas falencias respecto a la salud, a la educación, a la vivienda, a las pensiones.
Pero este texto constitucional que se nos propone tiene falencias insalvables respecto del régimen político y la concentración del poder en órganos que no van a tener ningún tipo de peso. Y eso lo que está habilitando es que gobiernos transitorios mayoritarios puedan hacer y deshacer en el país. Y no te hablo de gobiernos de extrema izquierda, te hablo de ambos. Te hablo de gobiernos populistas de extrema derecha, populistas de extrema izquierda, que si se hacen de la mayoría pueden gobernar sin contrapeso. Eso es poner en jaque nuestra democracia. El 4 de septiembre nos estamos jugando nuestra democracia. Entonces el llamado es a que la defendamos, pero dándole el mensaje de esperanza y de tranquilidad a la sociedad de que el día 5 vamos a estar trabajando en un nuevo proceso bien hecho que nos dote de un texto constitucional bueno y no este borrador de texto constitucional que lo único que hace es separarnos, dividirnos, segregarnos y poner en jaque la estabilidad democrática de nuestro país. Correcto, Pancho. Oye, bueno, muchas gracias por participar en Chile es Uno. La verdad que estamos muy contentos. Seguramente acá en Magallanes, pero a lo largo del país, porque ya nos están viendo de todos lados. Son miles las personas que hoy en día nos están comentando y vamos increciendo. Van a estar muy contentos de escuchar tus palabras y tu enriquecedor y esperanzador mensaje, Pancho. Espero que tengamos, Pancho, mucho Pancho Borrego después del 4 de septiembre. Ahí te estaremos viendo y muchas gracias por participar en Chile es Uno desde Magallanes. Un abrazo. Un abrazo, Manuel José, y sobre todo un abrazo a todos los vecinos de Magallanes. Ya estaremos por allá dando una vueltecita para ir a tomar esa leche con plátanos clásica. Así que saludos para todos, nos estamos viendo. Aquí te recibimos. Gracias.